Leerlo todos a una sola voz. Amén. Dice la palabra del Señor todos: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a volver a leerlo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que saber que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Soberano Señor Jesucristo, nosotros en este momento dependemos única y exclusivamente de tu Espíritu Santo. El pueblo que escucha la palabra depende de la fe que ha adquirido, Señor. Y nosotros todos dependemos de esta fe preciosa que un día fue dada a los santos, Señor. Bendícenos en esta hora, yo te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Declaro que vamos a salir distintos, vamos a salir renovados, vamos a salir sanos, vamos a salir liberados, vamos a salir con propósito de este servicio, porque nosotros no somos aquellos religiosos, Señor, que llegan y salen iguales. No, nosotros tenemos a un Dios vivo, un Dios que escucha la palabra y un Dios que habla a tu pueblo, Señor. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Tome asiento. Amén. Quiero empezar haciéndoles una pregunta. Hay una fe que despierta y otra que toca. ¿Cuál es la verdadera? Amén. Vamos a hacernos ese planteamiento a lo largo de la reflexión en esta noche, porque ciertamente el propósito es estimular la fe de los creyentes a obrar en un mundo en delitos y pecados, con la manifestación de la gracia y el poder de la fe. Hace unos días vengo sintiendo la necesidad de hablar de un Dios vivo, y en la Refan lo he tocado ese tema con algunos hermanos, y de ahí nace una gran manera de observar nuestra vida cristiana, que el Dios de nosotros es un Dios vivo. Pueblo del Señor, el Dios que tiene esta iglesia es un Dios vivo, un Dios que la compró con sangre, para que este pueblo proclame las alabanzas y las grandezas y las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. La palabra del Señor usa los términos de poca fe y de grande fe, tu grande fe, y utiliza los términos de poca fe. A los discípulos, el Señor en reiteradas ocasiones les hizo saber su poca fe y les decía de manera concreta: ¿dónde está vuestra fe? ¿Es que no tenéis fe? Mientras que a una mujer que no era del pueblo, la felicitó y le dijo: mujer, grande es tu fe. Es un contraste, porque debería ser al contrario: admirar la fe de los discípulos y reprochar la fe de los que no pertenecían al pueblo. Pero parece ser que algunos hambrientos desean más el pan de la mesa que aquellos que tenemos el pan diariamente. Amén. No hay nadie, hermano, que valore más un trozo de pan como aquel que carece de él, pero aquel que está siempre en torno al pan ya le coge pereza o fastidio. Hablo en términos particulares porque no siempre será así, pero normalmente pasa así. Hermanos, hoy quiero que miremos
La fe, a mí me encanta, hermanos, me encanta predicar de la fe. Y si me permiten de una vez utilizar estas palabras, las diré. El pastor David Rabe ha dicho desde este lugar con autoridad, dice que si él quiere que por alguna cosa lo recuerden, ¿por qué es? Dice, porque él buscó a Dios mientras anduvo en su generación. Él quiere que se le recuerde por eso. Y amén. El hermano David busca de Dios. Y este servidor también ha pensado que quiere que se le recuerde por algo. Y es como una persona que tuvo fe. Alguien de fe. Porque me parece a mí que la Biblia exalta la fe. La palabra de Dios habla de la fe por donde usted la mire. La Biblia tiene la palabra fe. De hecho, dice que la fe viene por el oír. Así que el amigo, el simpatizante que está en esta noche, está adquiriendo fe mediante la escucha de la palabra de Dios. Y la fe lo lleva al arrepentimiento, pero la fe también lo tiene que llevar a dar ese paso al bautismo. Y después del bautismo, la fe lo tiene que llevar a ser lleno del Espíritu Santo. Y después la fe lo tiene que llevar al servicio. Y finalmente la fe lo tiene que llevar a perseverar. La hermana Joana cantaba ahorita hermoso, dice, dependerá de mi fe, dependerá de tu fe, que Cristo habite en mí. ¿Y cómo dice más? Y que haga grandes maravillas. Entonces, la fe para mí, y creo que para usted, hermano, también debe significar lo más grande. Pero la Biblia habla de una fe viva en un Dios vivo. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Dios siempre ha hablado a la humanidad. Dice Hebreos capítulo 1, verso 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Porque Dios habla muchas veces lo mismo a alguien que lo necesite. Y habla de muchas maneras. La directiva de teatro este año tiene una percepción de hacer que Dios se mueva a través de la obra de teatro. Y yo sé que eso también es una manera como Dios va a hablar de pronto a aquellos que nos ha hablado a través de otras maneras y no hayamos entendido. Dios se va a valer de la multiforme gracia de Dios este año para hablar a través de la directiva de teatro. Porque Dios, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas maneras y muchas veces, ahora nos habla por la palabra. Amén. La primera vez que Dios aparece en la escena del tiempo lo hace en Génesis 2:16, cuando dice la Biblia que Dios llama al hombre y le dice: Adán, puedes comer de todo árbol que está en el huerto, menos comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que lo haga, ciertamente morirás. Y lo hizo para llamar la atención a manera de mandamiento. Es decir, que Dios siempre se dirige al hombre para avisarle. Dios siempre se dirige al hombre para enseñarle, para redarguirle, para que el hombre avisado vea el peligro y huya. Nunca Dios mandará un juicio a la tierra sin antes haberle avisado al hombre de su mala conducta y arrepentimiento. Y este tiempo que estamos viviendo, Dios viene inquietando a su pueblo, a los que Dios por su gracia ha llamado, a que este pueblo esté preparado. Así como hubo un tiempo en el que Sodoma y Gomorra tenía rebosada la copa de su pecado, Dios envía 3 ángeles a destruir la ciudad y se atraviesa Abraham e intercede por Sodoma y le dice: Señor, si llegaran a haber 50 justos en esa ciudad, ¿la destruirías? Y el Señor, que es bueno, dice: si los encuentro, no destruyo la ciudad. Y así ustedes saben, la historia mermó
la cantidad hasta que hubo, ¿cuántos? 10. Y dice, y ni aun esos 10 los encontró porque solamente se salvaron 6. Lot y todas sus hijas y los yernos, sus futuros yernos. No alcanzó la cuenta de 10. A Jonás le dijo, ve a Nínive y predica contra ella, dile que la voy a destruir dentro de 40 días. Pero primero le mandó el aviso que la iba a destruir, porque Dios siempre apela a la voluntad del hombre. Es decir, que Dios no interfiere, y si el hombre tarda mucho en arrepentirse y la humanidad tarda mucho en arrepentirse, Dios es paciente y espera, porque Él no quiere que ningún hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y dice que Jonás predicó y Nínive se arrepintió, y dice, y se arrepintió Dios de destruir aquella ciudad. Así que Dios siempre ha hablado, aún a aquellos que no tienen ley, porque todos nosotros en algún tiempo fuimos o éramos gentiles, y la Biblia dice que aunque no teníamos ley, la obra de la ley escrita en nuestros corazones nos defendía o nos acusaba según nuestra conciencia. O sea que el hombre, aunque no tenía la ley, el hombre sabía por derecho que estaba bien y que estaba mal. Y eso es otra manera como Dios le ha hablado al hombre. Hoy, para contextualizar en esta noche, Dios quiere seguir hablando a su pueblo, y hoy Dios está diciendo, hermanos, que a través del Espíritu Santo, que este pueblo tiene que ser limpio, y que en el transcurso de lo que le reste de tiempo hasta antes que usted muera o el Señor lo arrebate, usted debe procurar mantener su vida limpia delante de Dios. Limpia, porque como he dicho en otros lugares, cuando vamos caminando en este mundo, nos vamos contaminando, y el apóstol Pablo está diciendo, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y sangre, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Entonces, hermanos, hoy la iglesia del Señor, nosotros necesitamos ser limpios. Dice Proverbios capítulo 20, creo que el 9 dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón de mi pecado? El salmista David también lo dijo, Señor, lávame más y más de mi maldad, porque yo reconozco mis errores y tengo siempre presente mi pecado. Amén. Entonces, hermanos, no quiero desviarme del propósito de esta noche, que es hablar de una fe que despierta y otra fe que toca. ¿Para qué sirve la fe? Ya lo dije, en la vida cristiana. Pero yo sé que también la fe sirve para ofrecer sacrificios excelentes. La directiva de alabanza debe cantar, y toda la congregación con fe, porque cantamos es para el Señor y por la fe, sabiendo que Él nos está escuchando. Y mientras más fe haya en nosotros, más surgirá un deseo de verdadera alabanza y adoración. Por la fe se agrada a Dios, lo acabamos de mirar en Hebreos 11, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe se obedece a Dios, por la fe se recibe fuerza, por la fe se bendice, por la fe caen fortalezas, caen ataduras, se conquistan reinos, se alcanzan promesas, por la fe se sacan fuerzas de debilidad, se resucitan muertos, se justifica al impío, se recibe la gracia, se perdonan pecados, somos salvos, y por la fe habita Cristo en nuestro corazón. Pero por la fe. Entonces, hermanos, hablando de la fe en esta noche, como una fe que nos invita a tocar a Dios y no a despertarlo, vamos a enfatizar en dos versículos de la palabra del Señor, y quiero que miremos el primero.
Lucas capítulo 8, versículo número 43. Primero vamos a mirar capítulo 8, versos 22 y 25. Amén. Lucas capítulo 8, versículo 22 y 25. Está hablando de una historia que sucedió, y está diciendo que aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él, ¿y qué? Y le despertaron, diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando, él reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Ahora pasemos en ese mismo capítulo al versículo número 43. Dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Y dice el 49 y el 48, dice: y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hay dos historias que comparten varios aspectos en común. Uno es que en ambos existe una gran necesidad que se presentó. El uno porque hubo una tempestad, y el otro porque había una mujer que enfermó y de sangre y estaba pues muy enferma. Ambos hay una necesidad. En ambos estaba el Señor Jesucristo y en ambos estaban los discípulos. Amén. En ambos, entonces dice la primera parte que miramos, que el Señor iba en la barca y se durmió. Entre tanto que se durmió, los discípulos empezaron a observar cómo empezó una gran oleada de viento a moverse, y ese viento trajo consigo una fuerte tormenta de agua, y esa agua fue elevando el nivel del mar, y ese mar empezó a mover esa barquilla, y entonces los discípulos empezaron a tener miedo, y cuando empezaron a tener miedo se acordaron del maestro. Se acordaron del maestro. Y entonces dice que fueron y qué, y le despertaron, le dijeron: Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y dice la palabra que él se levantó y se abrió paso entre ellos, y dice que se paró en la esquina y reprendió al viento y a la mar, y se hizo bonanza. Amén. Pero inmediatamente vuelve a los discípulos. ¿Qué les dijo? ¿Dónde está vuestra fe? Pero lo llamaron. Fueron a donde él. ¿Cómo así, Señor? Si para eso te llamamos. ¿Cómo así que dónde está nuestra fe si es que por eso te estamos llamando? Y el Señor les dice: no, hombres de poca fe. Mientras que la mujer que está en el flujo de sangre, ella también tiene una necesidad, y el Señor está cerca y dice: si toco el borde de su manto, seré limpia. Y dice que se abrió paso entre la multitud, porque cuando tú tienes una necesidad grande en tu vida, casi siempre va a aparecer una multitud, figuradamente hablando o en la realidad, que quieren impedir tu encuentro con Jesús. Pero esta mujer dice que se abrió paso, con lo que significaba para esa mujer en ese momento
tocar a todo el mundo, pasar por en medio, emanando ese fuerte olor a sangre de 12 años. Dice que lo asió, lo tocó. Y ella, al verse descubierta, el Señor pregunta: ¿quién me ha tocado? Y ella, al verse descubierta, dijo: Señor, yo fui. Y ella le dice: vete, tu fe te ha sanado, te ha salvado. Hermanos, si miráramos bien esa realidad, nosotros tendríamos que decirle al Señor: Señor, no estoy de acuerdo con que usted haya reprendido a los discípulos porque ellos te despertaron. Al menos no se quedaron llorando ahí, al menos tuvieron fe en ti para ir a despertarte. Pero hermanos, es que la palabra del Señor dice, porque a mí me gusta hablar y creer en una fe viva, en una fe práctica, y yo sé que el pueblo de Dios, ustedes, hermanos, están capacitados, cada uno de ustedes, para obrar los milagros y maravillas que la vida le presente. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tocar al maestro, no despertarlo. Porque muchas veces hemos creído que venir a la iglesia, que orarle al Señor, es estarlo tocando. Y el Señor nos puede estar diciendo: ¿dónde está vuestra fe? Porque venimos a llamarlo: Señor, tengo esta situación, Señor, tengo esta situación, Señor, tengo esta otra situación. Y así como los discípulos se refugiaron en el Señor no está viendo esa fe todavía que se necesita para tocarlo. Yo quiero que esta noche, hermano, usted y yo nos hagamos esa reflexión, porque de aquí, hermano, nosotros tenemos que salir diferentes en esta hora. Amén. ¿Cuántos me ayudan a creerlo? La fe declara, la fe declara. No necesitamos ir a otro lugar extraordinario o que venga otro extraordinario, porque la fe nos fue dada a todos según la medida, según una medida. Y entonces la palabra del Señor nos está diciendo que al Señor hay que tocarlo. ¿Cómo dirás tú? ¿Cómo toco al Señor? ¿Cómo lo toco? A ver, les pongo un ejemplo, algo así como raro. Si regalo a alguien una escoba para que barra su casa, y después que voy a visitarle, o al otro día me llama usted: hermanos, la escoba que usted me dio, ahí la tengo, y sé para qué es la escoba, pero ahí la tengo nueva y el patio sigue sucio. ¿Qué es lo que requeriría en ese momento usted o de mí? ¿Qué es lo que yo esperaría de usted? Que la use, hermano. Eso es la fe. Nosotros sabemos la fe. Hebreo 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿cómo le va a aplicar usted esa teoría a su problema? ¿Cómo le va a decir usted a esa atadura que lo ha estado dominando por tanto tiempo? En el nombre de Jesús de Nazaret te reprendo. O si no tiene fuerzas, porque aquí miramos que de la fe se sacan fuerzas de debilidad. Busque a otro hermano, pero tenga fe de que al menos va a otro hermano y le diga: hermanos, creo que si ora por mí, creo que tengo la fe de que el Señor hoy me va a libertar, de que el Señor hoy me va a sanar. Mi hermano, porque es que cuando nuestra fe se convierte en una fe teórica, ganamos poco, aunque hagamos mucho. Y gloria a Dios, hermanos, por este pueblo hermoso que el Señor ha comprado con su sangre. Pero el Señor quiere que este pueblo haga las obras de aquel que lo llamó. Estamos llamados a obrar con poder. Hoy
Hoy la gente tiene que darse cuenta que usted y yo tenemos el poder de Dios por su gracia y podemos reprender el pecado, podemos reprender y demandar cuando sea necesario, hermano. Nosotros no podemos guardar lo que el Señor nos ha dado. Dice el Señor que cuando Dios coge una lámpara la pone en alto para que esa luz alumbre a todos. Y usted y yo somos sal de la tierra y luz del mundo. Entonces necesitamos, hermanos, una fe. El Espíritu Santo viene inquietando a esta iglesia a que de pronto se revise y nos revisemos. A ver qué impureza haya en nosotros que no nos permita vivir una vida con libertad, una vida llena del poder de su gracia, una vida llena de obras, una vida llena de prodigios. Porque es que, hermanos, si el Señor Jesucristo no nos hubiera llamado, pues nosotros estaríamos predicando o callados o en silencio. Pero es que el Señor y esta iglesia cree que el Señor Jesús la llamó, fue para grandes cosas, ¿o no, hermanos? Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. La fe. Gloria al nombre del Señor Jesús. No esperemos que sea otro el que dé de qué hablar, porque está sirviéndole a Dios, hermano amado. Cada uno de nosotros tiene que poner a prueba su fe. Dice la palabra: examinaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe, a menos que estéis reprobados. Ojalá y quiera el Señor que aquí no exista ningún tal reprobado que crea que está en la fe de Cristo Jesús, pero está desechado por el Señor. Eso es lo que la palabra del Señor hoy está diciendo. Porque la fe, hermanos, la fe nos tiene que impulsar. El Señor Jesucristo soportó los dolores, soportó los clavos, soportó la humillación, porque puso delante de sí el gozo que vería después, que eso es lo que es la fe. Ver aquello que aún no es. Es que eso es un ejercicio bastante tremendo, hermano. Declarar aquello que no es todavía, como que si ya fuera, pero creerlo y dar gracias y declararlo y creerlo y no dudar. Por eso el Señor dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Porque es que estamos en un mundo dominado por los sentidos, por lo que vemos. Y el pueblo del Señor anda por fe y no por vista. Entre más meditemos en las promesas del Señor, más fe irá surgiendo en el interior de nosotros para poder asirnos de esas promesas. Y al contrario, entre más veamos la obra del mundo y las cosas de allá afuera, más se nos va a ir olvidando aquellas promesas. Y por eso es que en algún momento a otra iglesia ya le pasó. Es la iglesia de los Gálatas. El Señor, usando al apóstol Pablo, les dijo por allá en una ocasión: oh Gálatas, insensatos, tan necios sois, que habiendo comenzado por el Espíritu, vas a terminar en la carne. Eso les dijo el apóstol. ¿Por qué? Porque en algún momento dejaron de lado de creer las promesas de Dios, y para poder creer en ellas hay que estarlas meditando. Si nos ponemos a ver más todos los canales de la National Geographic y los partidos de la Champions y tantas cosas, y la Liga Colombiana y tantas cosas que como a jóvenes y adultos en general de pronto nos llaman la atención, iremos menguando en la fe. Y entonces, hermanos, cualquier día de estos hay poder en el nombre del Señor.
vamos a empezar a sentir que perdernos un culto por vernos un partido, eso no es ningún pecado. Porque así se termina. Porque cuando se repite un hábito constantemente, la conciencia se va cauterizando y la sensibilidad se va perdiendo, y entonces se va perdiendo ese temor de Dios. Amén. Entonces el apóstol está diciendo a esta iglesia, de los Gálatas, en el capítulo 3, el versículo 1 en adelante, le está diciendo esto que acabo de decir, y dice el verso 9: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, mis hermanos, para ir terminando, digamos que el combustible que nos inflama el alma y nuestra vida es la fe. La fe. Usted quiera tener éxito en esta vida en todo, use la herramienta de la fe. La fe es una herramienta poderosa para que prospere tu negocio. La fe es una herramienta poderosa para que salgas de la derrota espiritual. La fe es una herramienta para lo que usted la use. El Señor dice, todo es posible. ¿Para quién? Para el que cree. Y la pregunta esta noche es: ¿qué quieres hacer tú posible? ¿Cuál es la medida de tu fe para que algo que tú estés sintiendo o reclamando o pidiendo sea posible? Para algunos en estos momentos, su todo es que se le convierta un hijo inconverso. Para eso hay que tener fe. Para algo otro, su todo en estos momentos es que Dios le provea un empleo que sea de bendición para salir de una sequedad económica. Se necesita fe, no por vista, fe. Para algo otro, hermano, está Dios en esta noche orando en alguien y está sintiendo que su todo es poderse volver a ver libre, para cantar, para adorar, para ser otra vez santo y revestido con el poder del Espíritu Santo. Se necesita fe. Para algún amigo que en esta hora nos visita, su todo es poderse entregar al Señor. Querido amigo, le quiero decir: siga oyendo la palabra, siga creyendo, siga viniendo, siga leyendo la Escritura, sígase consagrando. El reino de Dios es como un tesoro escondido, el cual un hombre encuentra y vuelve y lo esconde, y por la alegría que le da va y vende todo lo que tiene. Pero ¿por qué lo vendió? Fue porque encontró algo mejor y le produce gozo. El apóstol Pablo dice: yo ciertamente no pretendo haber alcanzado ya la salvación ni la vida eterna, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Iglesia, no se contamine con nada, no toque nada de lo inmundo, suéltelo. Que en esta iglesia hay un tesoro mayor.
En esta iglesia nos la jugamos toda por Dios. En esta iglesia, aunque con errores, le hemos dicho al Señor: Señor, todo. Así que, hermano, en esta hora yo le estimulo, y el Espíritu Santo, su fe, para que se arrepienta de esas obras muertas y se vuelva al Dios vivo. Hermano, ¿qué hay que hacer para que usted cambie? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que predicarle para que usted comprenda la magnitud de lo que usted ha venido haciendo? Hermano, no se pierda las promesas de Dios por estar pensando en el pasado. Una vez un profeta le dijo a Egipto, a Israel: oye, Israel, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para beber las aguas del Nilo? Egipto es tipo del mundo, ustedes bien saben eso. Y la iglesia lo es de Israel. Hoy Dios te dice: ¿qué tienes tú en el mundo para que bebas de sus aguas y de sus ríos? Aquí hay algo mejor. Aquí hay un río de agua viva por la fe. Aquí, si tú le buscas con fe, hay un espíritu que produce vida eterna en aquellos que creen, como dice la Escritura. Hermano mío, hermano amado, yo no sé, pero Dios hace rato viene insistiendo en que este pueblo debe estar preparado, debe estar limpio de toda contaminación. Y como dijo el hermano Héctor Betancur, y con esto termino, nosotros, aunque no entendemos muchas cosas de la palabra, en la palabra las creemos, y con eso nos basta. Quiero invitar de manera personal a alguien que haya entendido y quiera en esta hora que oremos a su favor. Hermanos, a mí me gusta predicar de la fe, pero me gusta, es para que Dios comience a orar y haga las cosas. Y por eso en esta hora yo quiero orar, y la iglesia que tiene fe me va a ayudar a orar por alguien que se sienta que debe ser libre, que se sienta que debe tener un milagro en su vida, y que vamos a orar por él, porque hoy van a pasar cosas por la fe. Yo lo declaré en este momento. Amén, pueblo de Dios. Vamos a creer, hermanos, ayudémonos a creer, a ser libres. Seamos libres de toda atadura. Es el Espíritu Santo, no es el predicador, hermano. Es el Espíritu Santo el que está moviendo en esta hora. Vamos a invocar el nombre de Jesús. Vamos a declarar por la fe libertad para estos hermanos, ayuda espiritual. Y para usted que está ahí en su puesto, en el nombre del Señor Jesucristo. Oh Señor Jesús, aún, Señor, en estos tiempos, Señor, por la fe declaramos libre. Por la fe declaramos en libertad a estos hermanos. Por la fe declaramos en bendición. Por la fe declaramos rotas las cadenas de los hermanos que están atados. Por la fe declaramos santidad en los hermanos que andan mal contigo, Señor. Por la fe creemos que soltarán aquello. Por la fe, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder en el nombre de Jesús en esta hora, Señor. Aumentanos la fe, como le dijiste, Señor, como los discípulos una vez oraron. Aumentanos la fe. Aumentanos la fe, Señor, por estos hermanos, Señor, por estos amigos. En el nombre del Señor Jesús. Hermanos míos, extiendan todas sus manos con fe hacia estos hermanos y amigos que se han atrevido a interponerse, a pasar por encima de la multitud para tocar al Señor. Eso es lo que Dios ha estado hablando.
Hermanos que se atrevan a pasar por entre la multitud, que no les dé pena pasar, que no les dé pena saber que están necesitados de Dios. Y a esos, en esta hora es que Dios está viendo la fe de ellos y les va a decir: hijo, tu fe te ha salvado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, liberación para ellos, sanidad espiritual, paz para sus almas. Venid a mí, dice el Señor, venid a mí, venid a mí, dice el Señor, a todos aquellos que están cargados y agobiados, que yo los haré descansar. Señor Jesús, poderoso Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Yo creo por los que dudan, yo creo por los que no creen en esta hora, Padre. Ayúdame, Señor Jesucristo, para que este pueblo pueda realizar las obras, pueda ser personas de fe, que cuando haya enfermos digan: en el nombre de Jesús te declaro sano, en el nombre de Jesús te reprendo, demonio, en el nombre de Jesús declaremos el pecado de la humanidad, en el nombre de Jesús. Alabanzas, alabanzas al Señor Jesús, alabanzas. Hay poder en el nombre del Señor. Creo en ti,